Bendiciones, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta noche que nos permite estar hoy aquí, Señor, delante de tu presencia, Padre Santo, poderte adorar, glorificar, exaltar. Venite a darte las gracias, Dios, por todo lo bueno que nos has dado, Padre Santo. Venite a agradecer, Padre Santo, Señor, lo muy bueno que has sido con nosotros y todo lo que nos has dado, Padre Santo. Te damos gracias, Dios Todopoderoso, por todos aquellos hermanos que dispusieron su corazón el día de hoy, estar hoy aquí delante de ti, Señor, también dándote la gloria, pero también, Padre Santo, para escuchar la palabra que tienes a hoy para nosotros, Padre Santo. Yo te pido, Señor, que esa palabra, Padre bendito, sea penetrando, Señor, nuestros corazones, nuestra mente y todo nuestro ser, y que seas tú, Señor, hablando, Señor, Padre Santo, que sea tu palabra, Señor, edificando, que sea tu palabra levantando, Señor, a todos aquellos que estamos caídos, que sea tu palabra dándonos fuerza a todos aquellos que estamos cansados, y que sea tu palabra redarguyendo sobre nosotros o nuestra vida, y que podamos tener un cambio, Señor, del cual tú hablas hacia nosotros. Señor, te damos gracias sobre todo nombre que es Jesucristo. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en San Juan 8. 31-38. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, y el pecado que no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Quiero hablarte sobre la libertad verdadera. Y antes de pasar, me gustaría darte un concepto de la libertad. La libertad se refiere a la capacidad que tiene una persona para pensar, actuar y tomar decisiones por sí mismas, sin estar sometidas o imposiciones o restricciones indebidas. La libertad nos permite muchas veces pensar, actuar y tomar las decisiones, pero muchas veces no estamos sometidos o no tenemos una imposición o una restricción de vida. La libertad, muchas veces nosotros la confundimos con el libertinaje. La libertad siempre te va a manejar reglas. O sea, la libertad siempre vamos a tener que cumplir ciertos requisitos o ciertas reglas. Pero el libertinaje no hay reglas, ni hay nada que te impida. El libertinaje es lo que yo quiero hacer, lo que yo decido, y no hay nadie que me lo impida.
Y el mismo libertinaje te lleva a muchas veces a destruir al que está a tu paso. El libertinaje siempre te va a llevar a destruir quien se pare enfrente de ti. Y la libertad siempre te va a detener la regla de que no tengo que dañar a nadie, de que no puedo pasar o dar un paso más allá de lo que la regla me está pidiendo. Soy libre, sí, pero no soy libre para dañar a otros. Y el libertinaje sí te hace libre para dañar a quien tú quieras. Si nos vamos a Juan 8:36, vamos a leerlo ahí mismo, dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Pero libres de qué? O sea, sí dice que así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Pero libres de qué? ¿O de qué nos va a hacer libres el Hijo de Dios? ¿Cuál es la libertad que Él nos ofrece o que Él quiere? Aquí dicen, muchas veces hablamos de la libertad, pero a veces la libertad la definimos como libertad de expresión, de que yo puedo decir o hablar lo que yo quiera. Nadie me puede detener en mi lenguaje. Es una libre expresión, ¿no? Yo me expreso como yo quiera y de quien yo quiera. Y hay otra, dice, una libre de elección. Es yo elijo lo que yo quiero. Al final de cuentas, yo voy a elegir lo bueno o voy a elegir lo malo. Así que muchos de nosotros o de la gente piensa que la libertad me da la decisión de elegir, cuando muchas veces elegimos el mal camino. Por eso es que confundimos la libertad con el libertinaje. Porque yo digo, si yo soy libre de elegir y elijo irme, un ejemplo, al alcohol o a la droga, estoy tomando una buena elección o una mala elección. Entonces, como dicen, es que yo soy libre de lo que yo puedo elegir, pero te estás confundiendo, porque entonces te estás confundiendo con el libertinaje. El libertinaje siempre va a ser hacer lo que yo quiero y no me va a importar a quién voy a dañar o a quién voy a afectar. Entonces elijo mal. Y hay otra parte que dice la libertad personal. ¿Cuál es la libertad personal? Muchas veces, como jóvenes, queremos tomar decisiones propias y no queremos consultar a nuestros padres o a alguien con mayor conocimiento, ¿no? Sino que dices, yo tengo la libertad propia o personal de decidir o de hacer las cosas conforme yo las planteo o como a mí se me da la gana. Y no queremos consultar si estamos tomando las decisiones personales adecuadas o estamos mal. Por eso es que muchas veces la libertad personal nos lleva a cometer los errores. ¿Por qué? Porque no queremos consultar a nuestros padres, un ejemplo, a nuestros pastores o a gente que tiene un conocimiento o que tiene una
experiencia que ha vivido y decimos no. ¿Por qué? Porque yo soy libre tengo una libre personal, ¿no? Yo decido personalmente qué quiero o qué hago. Y dice más adelante, ¿qué significa realmente ser libre? ¿Y qué dice la palabra de Dios sobre la verdadera libertad? La Biblia nos enseña que la verdadera libertad no es hacer lo que queremos, sino vivir conforme a la voluntad de Dios, libres de pecado, del miedo y de la condenación. Y si vamos a Gálatas 2:20, esa pues ya muchos no la sabemos y debe estar grabada en nuestro corazón ese versículo. Gálatas 2:20. Si lo tienen, ¿le pueden dar lectura? Dice aquí, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Dice que más vive Cristo ahora en mí. Y lo que hago ahora, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ¿qué quiere decir? La libertad, según la Biblia, ya no es lo que nosotros queremos hacer, porque ya no somos nosotros. Y si nosotros seguimos pensando que la libertad que Dios nos da es que yo voy a seguir actuando de la misma forma que pienso, de la misma forma que actúo y de la misma forma que camino, estamos siguiendo en un error. ¿Por qué? Porque ya no somos nosotros. Dejamos de vivir nuestra vida. Yo decía un ejemplo que estaba platicando con alguien de Casa de Rescate y yo le decía, muchos dicen que soy escudero del pastor. Y yo una vez me puse a estudiar el escudero. ¿Qué es un escudero? Y cuando leí la primera definición, yo dije, ay, está pesada esa escudero. Y dice, la primera parte dice, vas a dejar tus sueños, tus deseos para cumplir los sueños que Dios le dio al pastor. Y yo dije, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Y dónde pongo mi presente? ¿Dónde pongo lo que yo quiero, lo que yo esperaba para mi casa, para mi familia? ¿Dónde lo voy a poner? Y como tal digo, esa no es una libertad, Dios. Me estás llevando a cumplir algo que digo, pues no puedo cumplir lo mío y voy a cumplir. Pero decía la palabra así, tienes que dejar tus sueños, tus deseos, para cumplir los sueños que Dios le dio a tu pastor. ¿Y para ti eso significaría libertad? ¿Sería libertad? Y tiene que ser libre. Y supuestamente dice Dios, Jesucristo nos hace libres. Pero por eso Pablo decía, ya no vivo yo, porque Cristo vive en mí. Y ahora lo que voy a hacer, no lo hago en mí, sino lo hago en el Hijo de Dios.
Entonces, muchas de las veces, tus sueños, ¿dónde están tus sueños? ¿Dónde deben estar plantados tus sueños? En Dios. Por eso tu libertad, o ¿cuál es tu concepto de libertad? No lo confundas con libertinaje. Libertinaje es tus sueños, tus deseos, tus anhelos y lo que tú quieres lograr. Pero la libertad que Dios te da es cumplir los sueños de lo que Dios quiere hacer en este mundo, o hacer en cada uno de nosotros, o hacer en aquellos que no conocen a Dios. Entonces, si nosotros pensamos que nuestra libertad es irme de viaje para ir a conocer lugares, y pongo el pretexto de ir a las cosas de Dios, entonces volvemos a lo mismo. Estás buscando un libertinaje. Pero cuando tú realmente conoces la libertad que Dios te da, vas a cumplir el propósito de Dios. Esa es la libertad que Dios nos da. Cumplir su propósito. Por eso decía Pablo eso. Ya no vivo yo. Y yo cuando leí ese cachito, dije, no, mejor lo cierro. Pastor, perdón, pero permiso. De verdad. Porque es como decir, ¿cómo voy a cumplir el sueño cuando yo tengo sueños para mi familia? Y llega el momento de decir, bueno, pues ¿sabes qué mejor, Dios? Pues búscate otro escudero para el pastor, porque este que estás eligiendo, creo que a la pastora le diste mal tino. Entonces, ¿sí me explico cuál es la libertad y cómo confundimos la libertad con el libertinaje? Yo ya no hago lo que yo quiero. Porque si tú sigues haciendo lo que tú quieres, sigues con tu libertinaje. Pero cuando Dios te hace libre ¿para qué? Para hacer las cosas que Dios, el propósito de Dios. Y dice, la libertad que el mundo ofrece es engañosa. El mundo nos dice que ser libres es hacer lo que uno quiera sin reglas ni límites. O sea que la libertad del mundo es haz lo que quieras, no tienes límites, destruye a quien tú quieras, acaba con quien tú quieras. No hay un límite. Y esa es la libertad que ofrece el mundo. Dice, pero esa clase de libertad muchas veces terminan ¿en qué? En una esclavitud de pecado. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos la libertad del mundo? El pecado nos esclaviza. El pecado nos va a matar. Porque el pecado es muerte. Y muchas veces creemos que estamos libres. Y decimos, no, el Cristo me liberó y por eso... ¿Pero estás cumpliendo el propósito? ¿Estás cumpliendo el sueño que Dios le puso al pastor a esta iglesia? ¿O quieres cumplir solo tus sueños? ¿Qué estás cumpliendo? ¿Qué estás haciendo? ¿O qué estamos haciendo más bien? Y si vamos a 2 de Pedro 2, Segunda de Pedro 2, 18, 19. Dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con deseos de la carne
y desilusiones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Muchas veces decimos, en la libertad decimos, voy a hacer esto. Un ejemplo, voy a ser un chismoso. Y el chisme me venció. Y me hago esclavo del chisme. Y ya estoy esclavo, ya no soy libre. Estoy encadenado. Estoy esclavizado. Por eso dice aquí, Pedro dice, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de lo que lo venció. Si a ti te está venciendo el orgullo, si a ti te está venciendo el alcohol, el cigarro, ¿qué crees? Estás derrotado. Estás derrotado. Por eso vino Cristo a libertarnos. Por eso dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Pero cuál verdad? La verdad de Cristo, no tu verdad. Porque tu verdad nunca la verdad de uno propio, pues siempre va a ser engañosa, porque aquí dice, la libertad que el mundo nos ofrece es una mentira, nos engaña, nos miente. Entonces, no nos volvamos esclavos de las cosas que nos ofrece el mundo. ¿Por qué? Porque el orgullo, la vanidad y todo eso, si nos gana, nos hacemos esclavos de ellos, de ello. Aquí lo dice Pedro. Si te lo gana, si te gana el fumar, el drogarte, o X, el orgullo y la vanidad, te vuelves esclavo de ello. Si te gana la murmuración, te haces esclavo de ello. Por eso es que siempre tenemos que buscar la libertad que solamente Cristo nos da. La verdad que es su palabra. Muchos decimos somos libres, pero estamos atados. Y se lo decíamos ahorita, de vicios, de odio, amargura, mentiras o placeres que destruyen nuestra alma. Y muchos decimos eso. Ya Cristo me hizo libre. Y ya vemos al hermano Oscar amargado y con una cara. Y no que ya es libre. Volvemos a caer en esa esclavitud, ¿no? No hemos reconocido realmente cuál es la libertad verdadera que solamente Cristo nos las da. No hemos llegado a ese reconocimiento total de que Cristo es el que nos da esa libertad. Solamente Él. Cristo nos da la verdad libertad. Jesús vino para romper las cadenas de pecado y de la muerte. Él no nos da libertad para pecar, sino para vivir en santidad y plenitud. Gálatas 5:1. Si la tienen, ¿le pueden dar lectura de favor? Dice, estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez con el yugo de esclavitud.
La libertad es tener la firmeza. Tener la firmeza de que Cristo ya me hizo libre. Y no volver a caer en ese yugo de esclavitud. El yugo de esclavitud es todo lo que te impide vivir libremente como hijo de Dios. El yugo de esclavitud es aquello que no te está dejando vivir como un hijo o una hija de Dios. Y dice, Cristo no vino solamente a perdonar pecados, sino a romper toda cadena y a darte libertad total. No vino solamente a romper cadenas, sino a darte una libertad total. No solamente rompe tus cadenas, sino que te da una libertad en todo. En todo. No nada más en unas cosas. Dice, te da libertad en todo. La libertad verdadera no es hacer lo que quiero, sino hacer lo que agrada a Dios. La libertad no es romper reglas, es romper cadenas. Y esa libertad solo se encuentra en Jesucristo, en el único que puede romper cadenas. O en el nombre en que se puede romper cadenas. Entonces, nosotros cuando obtenemos la libertad no es solamente romper reglas, sino es romper las cadenas que nos tienen atados muchas veces. Y esas cadenas se rompen solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver Romanos 12:2. Si la tienen, me apoyan, por favor. 12:2. A este siglo, transformados por medio de la renovación de los sentimientos, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y yo preguntaba, ¿qué es no os conforméis a este siglo? Y se está hablando de cómo vive el mundo sin Dios. Y la pregunta es, ¿cómo vive el mundo sin Dios? Dice que en el siglo o en el mundo se representa el sistema de valores humanos separados de Dios. Dice, centrado en uno mismo. El mundo promueve el egoísmo, haz lo que te haga feliz, aunque afecte a otros. Eso es lo que ofrece el mundo. Se exalta el yo, mi cuerpo, mis derechos, mis placeres, mi verdad. Eso es lo que ofrece el mundo. Yo, mi cuerpo, mis derechos, mis placeres y mi verdad. Segunda de Timoteo 3:1-4 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos,
infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Eso es lo que nos ofrece el mundo. O eso son lo que el mundo nos da en su libertad. Que aquí dice que todo eso no, la vanagloria, la soberbia, el ser avaro, la desobediencia a nuestros padres, ser blasfemos, sin afecto natural, ser crueles. Eso es lo que nos da la libertad que el mundo muchas veces nos ofrece allá afuera. Todo eso. Vamos a hablar otro tipo. Aquí dice Pablo, no te conformes, no vivas ni pienses como ellos. Transforma tu mente, déjate guiar por la palabra de Dios. Y vamos a pasar a una libertad emocional. Y leemos Proverbios 20:22. Si la tienen, ¿pueden darle lectura? No digas, yo me vengaré. Espera a Jehová y Él te salvará. La libertad emocional es un concepto muy importante tanto en la vida espiritual como en el crecimiento personal. La libertad emocional es la capacidad de una persona para reconocer, gestionar y expresar sus emociones de manera saludable, sin estar esclavizada por el miedo, la culpa, la ira, la tristeza o el pasado. ¿Qué quiere decir esto? La libertad emocional, muchas veces nuestras emociones nos llevan a hacer otras cosas. La ira, el odio, el resentimiento, el coraje, nos hacen perder la libertad que Dios nos ha dado. Nos hacen hacer cosas que van más allá de lo que Dios quiere, ¿no? Y dice acá, pero ¿cómo podemos dejar de sentir eso? En realidad, no podemos dejar de sentir eso, porque son emociones en nuestra vida. Pero dice, no significa no sentir, sino ser controlado, sino no ser controlado por los sentimientos. ¿Qué quiere decir? Que te puedes enojar o te puedes tener ira y todas esas emociones que muchas veces nos dan, pero tenemos que saber controlar nuestra vida. O sea, tenemos que saber controlar esas emociones. No dejar llevarnos por lo que muchas veces pasa, ¿no? Me hicieron enojar y ahora busco cómo vengarme, ¿no? Por eso dice aquí Proverbios, no busques la venganza. No busques la venganza. Espera en Jehová y Él te salvará. Entonces, no busquemos en nuestra tristeza hacer daño en nuestras emociones, lastimar a ciertas personas. Si nos hirieron, si nos trataron mal y nuestras emociones están al 100, debemos aprender a controlarlas, ¿no? Dios nos dice, no te vengues, no hagas cosas que no. Confía en mí, espera en mí y yo te voy a dar esa salvación, yo te voy a transformar, yo voy a hacer algo diferente en ti. Pero muchas veces nuestras emociones siempre nos hacen hacer cosas que no agradan a Dios o cosas que nos apartan
de Dios. Dice, rinde tus emociones a Dios, habla con Él en oración sobre cómo te sientes. Dios no se va a ofender de que tu tristeza o tu enojo o tu ira estén en ese momento. Entrega eso a Dios. Cuando te sientas enojado, te sientas mal, triste, o como te sientas en la emoción que estés en ese momento, mejor entrégasela a Dios, primeramente. Busca a Dios. Porque cuando permitimos que esa emoción llene nuestro corazón o llene nuestra mente empieza a maquinar y a tratar de cómo dañar o cómo afectar o cómo destruir. Y no es que destruyas al hermano o afectes al hermano. Muchas veces afectamos a una iglesia completa. A veces nuestros pensamientos es afectar al hermano, pero en realidad afectamos a toda una iglesia. Y no tenemos ese pensamiento, ¿no? De decir, me estoy vengando de tal persona, pero sabes que no nomás es la persona, sino es toda una iglesia a la que se puede afectar, a la que se puede dañar. Por eso cuando te hagan enojar o estés airado con alguien o te venga la tristeza o te venga el recuerdo o te venga la emoción que te venga, entrégala a Dios primero. Y dice que Él te va a librar. Él te va a quitar de eso, de la ansiedad. Si tienes ansiedad de seguir drogando, de seguir alcoholizándote, ve ante Dios. Y Él te va a quitar esa ansiedad. Él te va a cambiar esa ansiedad por un gozo que Él solamente te va a dar. Entonces, tenemos que cambiar, ¿no? nuestro enojo por una búsqueda total a Dios. Cambiar nuestra ira por una búsqueda total a Dios. No soltar la palabra luego, sino reténtela, quédatela y entrégala a Dios. Dios no se va a enojar de que tú le digas, estoy enojado, o estoy airado, o estoy de malas, o estoy como te encuentres. Él quiere que así como estemos delante de Él y derramemos eso que traigamos en ese momento, ese sentimiento, y dice que Él lo va a llevar y Él te va a dar la sanidad o la salvación, ¿no? Porque muchas veces, porque dice la salvación, porque sabes que el estar airado muchas veces te puede llevar a la muerte. Porque a veces un enojo te puede llevar hasta un paro cardíaco. Pero más sin embargo, si lo llevamos a Dios, Él nos va a salvar de eso, de una enfermedad o de algo que nos vaya a dañar más adelante. Por eso es importante llevar nuestros sentimientos, nuestras emociones ante Dios. Y tampoco llegar al grado de ser emocionalistas. Porque los emocionalistas, ¿qué pasa? A hoy te dicen sí y mañana te dicen no. Y la palabra es muy clara en eso, que tu sí sea sí y que tu no sea no. O eres frío o eres caliente. Tibio no. ¿Por qué tibio no? Porque dice que Él nos va a vomitar. A un tibio no, a Dios no le sirve. O lo haces o no lo haces. Que tus emociones no te lleven a que después te emberrinches y digas ahora no. Pues ¿qué crees? Si te emberrinchas, pues lo hago. Pero voy ante Dios, pero voy a cumplir. Porque si mi palabra fue sí, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Con enojo, con ira, con berrinche, con tristeza, con dolor, con que se te venga el mundo completo. Lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque Dios nos da esa libertad. Dice, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Ni el mundo va a poder contra mí, ni sus placeres, ni sus deleites,
ni los deseos que el mundo me ofrece van a poder. Así vengan los sentimientos, yo tengo que seguir. Un sentimiento no te puede derrotar. Un sentimiento no te puede hacer caer. Porque Dios dice, sí o no. O eres frío o eres caliente. Pero no, hoy sí, hoy me pongo de este lado y mañana de este lado. No. Siempre dicen por ahí, ¿no? A la derecha o por la derecha. Entonces, siempre hay que llevar todos nuestros sentimientos cautivos ante Dios para que nos dé esa salvación y nos dé una mejor visión, un mejor propósito del que a lo mejor ya teníamos. Por eso es que muchas veces tenemos que buscar esa libertad que solo Dios da. Y dice otra, para dejar la libertad emocional, dice, perdona y suelta cargas del pasado. El resentimiento te ata emocionalmente. Perdonar te libera. O el perdón te lleva a la libertad. Pero ahora vamos a ver cómo voy a perdonar. ¿Cómo es mi perdón? Me voy a presentar, hermano, te perdono y me doy la vuelta y... ¿O cómo es el perdonar? Porque dice que el perdón, cuando tú perdonas, te libras o el yugo se rompe. La carga que muchas veces tenemos se rompe. Pero muchas veces queremos cargar nuestro tráiler, ¿no? Acá atrás. Porque no queremos perdonar. Porque si me dañaron emocionalmente, no quiero. Y al contrario, ahora busco cómo dañar. Ahora busco cómo afectar. Y no solamente afecto. Les decía hace ratito, no solamente voy a afectar a la persona que me dañó, voy a afectar al círculo donde estoy rodeado. ¿Por qué? Porque si tú tomas una decisión mala y decidimos, ahora me comporto así, ¿qué va a pensar la iglesia? La hermana está mal, el hermano está mal. Y en vez de que vayamos, dice por ahí, conquistar la tierra prometida, muchas veces los pastores se tienen que regresar. ¿Por qué? Porque cuando mi sí fue sí y ahora mi no es no, me vuelvo a esclavizar. Y volvemos a hacer un retroceso y si lo vemos en la imaginación es como un círculo. ¿Sí me explico? Y lo que hacía el pueblo, giraba en un círculo. Ahora sí, y voy de regreso. Ahora no. Y ahora sí. Y estamos en ese mismo círculo, dando de vueltas. ¿Por qué? Porque nuestro sí debe de ser sí. ¿Por qué? Porque Dios nos dio la libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libres de cualquier emoción. Dice otra parte, renueva tu mente con la palabra, reemplaza pensamientos que te dañan con la verdad de Dios. ¿Cómo cuesta trabajo renovar nuestra mente, va? ¿Cómo cuesta? Pero ¿sabes por qué nos cuesta? Porque no queremos leer la palabra de Dios. Porque no queremos parar una hora y decir, voy a leer una hora la palabra. Me cuesta trabajo. Me cuesta trabajo pararme a las 6 de la mañana a orar. Y queremos que Dios nos cambie nuestra mentalidad. Queremos que Dios nos renueve nuestros pensamientos. Pero es cierto esa palabra que dice, mis pensamientos
no son tus pensamientos. Y mis caminos no son mis caminos. Porque tú estás pensando otra cosa. Tú quieres caminar por otro camino. Cuando Dios te dice nada más, piensa en entregar tu vida a mí y ya. En hacer mi voluntad. Eso es lo que nada más Dios quiere. Entrega tu vida a mí y haz la voluntad que yo te estoy pidiendo. Pero ¿qué pensamos? Camina donde Dios quiere, pero queremos caminar a hoy en el mundo. Dicen por ahí un pie en el mundo y un pie en Dios. Y volvemos otra vez al círculo o a la rueda. Hoy sí, hoy no. Hoy sí, hoy en la casa de Dios y mañana en la casa del mundo. Y hoy en la casa de Dios y mañana en el mundo. Y volvemos otra vez al círculo vicioso, por decirlo así. Pero ¿por qué no podemos renovar nuestra mente? Porque nos cuesta trabajo abrir nuestra Biblia y renovar nuestra mente. Porque la Biblia nos va a dar la renovación que Cristo nos dejó. El ejemplo, el camino, sus pensamientos. Pero sí, por eso digo, lo que el mundo nos ofrece, ¿por qué? Porque abrimos nuestro Face, nuestro TikTok y nos aventamos las horas completas. ¿Y dónde quedó la renovación de nuestra mente? ¿Nuestra mente se está renovando con el Face o con el TikTok? No hay renovación. Por eso el mundo nos tiene como nos tiene. Por eso el mundo nos está ofreciendo todo eso y nosotros muchas veces estamos ahí. ¿Por qué? Porque ahí está todo. O sea, ahí me puedo aventar horas y el tiempo no pasa, no se siente. Pero si en cambio nos ponemos a leer la Biblia una hora, ¿y qué pasa? A los 10 minutos ya estoy cabeceando. O digo, ya me aburrí. Pero ¿por qué no lo hacemos con las redes sociales? ¿Por qué no lo hacemos? Dice otra parte, para tener una libertad emocional, dice, rodéate de relaciones sanas. Evita relaciones tóxicas que te manipulen emocionalmente. ¿Cuántas veces nos han dicho, no te juntes? ¿Y qué es lo primero que hacemos? Vamos, ¿no? Ahí estamos. Por eso es, rodéate de relaciones sanas, de relaciones que te impulsen a buscar a Dios, de personas que te lleven más a un conocimiento profundo de Dios, personas que te dicen, hermano, levántate, vamos a orar, hermano, levántate, vamos a leer la palabra, hermano. Pero ¿qué es más fácil? Vamos a un rato al recorcholis. Y no es malo, es bueno, porque dice Dios, todo es bueno, no todo me es lícito, pero no todo nos conviene. Pero muchas veces nos perdemos en maquinitas, en juegos digitales del teléfono. ¿Cuántas veces? Por eso rodéate de gente que te impulse a buscar a Dios. ¿Por qué? Yo veo muchas veces mis sobrinos hasta se juntan 4 personas y están jugando ahí. Júntate con personas que te impulsen, ¿no? A salir adelante, a buscar de Dios, o dicen por ahí, o por lo menos a tener una carrera, ¿no? Pero muchas veces nos juntamos con gente que
nos rodeamos con gente de que, ay, estás jugando este juego, yo también, y hasta nos conectamos 4 o 5. ¿Y en qué te está beneficiando? Es como cuando decía, les decía, no, bueno, ¿y ya te llenaste? ¿Ya te satisfaciste? ¿O qué buscas más? ¿Qué necesitas más para que te sientas pleno y te sientas lleno? Ya hiciste, ya te drogaste, te alcoholizaste, te hiciste muchas cosas. ¿Y qué necesitas más? ¿Qué sigue? Para que te sientas lleno. ¿Ya buscaste a Dios? ¿Ya te entregaste a Dios? ¿Ya buscaste la libertad que Dios solo da? ¿La libertad que Dios solamente llena? Ahí no queremos buscarla. No nos gusta esa libertad. No nos gusta. No nos gusta. Preferimos 1000 de cosas, lo que el mundo nos ofrece. Eso sí nos llena, eso sí nos agrada, eso sí nos motiva. Pero lo que te ofrece Dios, pues ¿qué me ofrece Dios? No, pues nomás una vida eterna y una bendición. Eso no me gusta. Eso no me llena. Me llena otras cosas. Me llena lo que el mundo me ofrece. La libertad que el mundo me está dando. De que yo pueda hacer lo que yo quiero. De que yo puedo tirar a quien yo quiera. Por eso es que muchas veces volvemos a lo mismo. Confundimos la libertad con el libertinaje. Ya soy libre y como soy libre ya puedo hacer lo que yo quiera. No. Y sobre todo si Jesucristo te libertó. Dice, la libertad emocional es vivir con el corazón sano, la mente clara y el alma en paz. No se trata de no sentir, sino de sentir sin ser esclavo de lo que sientes. ¿Qué quiero decir? Que podemos sentir las emociones, pero no me voy a hacer esclavo de ellas. Pero muchas veces me hago esclavo de ellas. Me esclavizo. Y vamos así, como el pavo, caminando. ¿Sí han visto la del pavo, no? Cuando sale después de lujoso y cómo sale ya todo. Así salimos. Así las emociones muchas veces nos llevan a eso. A vivir una vida de tristeza y ay, no puedo. ¿Por qué se los digo? Porque a mí me ha pasado. A mí me ha pasado eso de ay, pastora, yo no puedo, no siento a Dios, no esto. A mí me ha pasado. Pero más sin embargo, ¿qué pasa? Me empiezo a juntar con personas que me llevan a buscar de Dios. Empezamos a hacer un grupo de querer buscar a Dios. Y Dios no te das cuenta de que dices, cómo cambia buscar a Dios, ¿verdad? Cómo liberta a Dios. Antes yo solamente dormía en mi trabajo. Hoy no puedo dormir. Hoy decía el hermano en la mañana, ¿no? Me siento despierto. Me siento despierto. ¿Cómo hemos llorado cuando buscamos a Dios? ¿Cómo hemos llorado? ¿Cómo la palabra nos ha traspasado? Y es algo hermoso que Dios nos ofrece. Pero tenemos que tomar una decisión. ¿Quiero la libertad de Dios o la libertad que el mundo me está ofreciendo? ¿Qué libertad quiero tomar? Y se va a escuchar medio raro, ¿no? Es que la libertad de Dios es como que me voy a esclavizar.
Pero ¿qué pasa? Sí, a lo mejor te vas a esclavizar. Pero dicen por ahí, no, dice la palabra de Dios, pero ahora voy a ser esclavo por amor. Las cosas que las cosas que voy a hacer, las voy a hacer por amor, porque Dios me dio la libertad, Dios me dio la sanidad, y preferí tomar la libertad que Dios me dio. ¿Ahora soy esclavo? Sí. Soy esclavo dice por ahí, de cada uno de ustedes. Esclavo de Dios, al servicio. Ahora somos servidores. Y lo hacemos por amor. Y ahora llega al lado de, yo le decía a esta persona, ¿no? De mis sueños. ¿Y tú crees que a mí no me duele? ¿Tú crees que a mí no me gustaría dedicarme a cumplir los sueños que Dios le dio al pastor? Y no se lo dije de mala onda. Imagínate que yo no tuviera una esposa y una hija. A lo mejor me entregaría total. Y no quiero decir que sean un estorbo, porque eso para mí son una bendición. Mi esposa y mi hija me impulsan. Porque las veces que también yo he estado caído o a punto de decir ya hasta aquí, ellas estuvieron ahí. Igual que mis pastores y sobre todo Dios estuvo ahí en eso. Pero entonces, ¿qué es la libertad de Dios? Dejar tus sueños. Dejar de ser tú. Ya no pensar en ti, sino ahora pensar en la obra, en la iglesia, en lo que Dios quiere, en el propósito del cual fuiste o en el propósito en el cual estás hoy aquí, sentado. Porque no estamos sentados nada más por estar sentados. Estamos aquí por un propósito. Ahora tenemos que cumplir ese propósito, que cada uno fuimos llamados. Y si están igual que yo todavía de que no conozco mi propósito, párense aquí, párense aquí y ya vamos a ver el propósito. No es cierto, ¿eh? Es una bendición pararse aquí y sudar y temblar. Por eso es que, pues, al final de cuentas, Dios nos da ese libre albedrío, ¿no? Nos da la libertad, pero nos da un libre albedrío. La decisión, tú decides. Y siempre nos ha puesto, ¿no? En el Antiguo Testamento puso, tienes una bendición y tienes una maldición. Tú tú decídelo. ¿Quieres tener una bendición en tu vida, en tu casa y donde quiera que tú vayas? ¿O quieres seguir en una maldición? Seguir con una tristeza, con un odio, con un coraje, caminando siempre en cosas que no, enfermedades, seguir cayendo en los mismos vicios, seguir cayendo en las mismas, en el mismo hoyo, ¿no? Caer en el mismo hoyo. Eso es lo que Dios ahorita nos dice. ¿Qué quieres? ¿Quieres mi libertad? Y al decir libertad es esclavo por amor. ¿O quieres libertad del mundo, que es esclavo del pecado? Hay dos. ¿Quieres ser esclavo por amor o ser esclavo del pecado? Hay dos. Decídelo. ¿Sale? Así damos gracias